Bueno, entonces vamos a retomar lo que estábamos mostrando la semana pasada. Estamos haciendo referencia o menciona el siguiente bloque que hacía parte de la solución de sistemas de ecuaciones lineales de tamaño n por n ecuaciones n variables, utilizando métodos matriciales. ¿Listo? Entonces habíamos estado mencionando, vamos a recordar un poquitico, vamos a compartir aquí la pantalla. Estamos hablando inicialmente de cómo presentar o cómo representar en forma matricial un sistema de ecuaciones. Entonces, identificamos dos matrices, una que me contemplaba, que me tenía, o me contenía más bien los coeficientes, o sea, los números que acompañan a las variables, otra que era la matriz de las variables, entonces donde identificamos cada una de las variables, y otra que era la matriz de términos independientes, los numeritos que están solitos, es que no tienen ningún tipo de letra o variable. Recuerden la forma básica o la forma estándar de presentar cada una de las ecuaciones. Entonces, todas las incógnitas quedan en el costado izquierdo y en la parte derecha queda el término independiente. Es la forma elemental, la forma básica de representación de esto. Entonces, si yo tengo las ecuaciones de otra forma, tengo que presentarlas inicialmente, o para poder comenzar el procedimiento, tengo que representarlas en su forma básica, en su forma estándar. Después de entonces de tenerla así, saco las tres matrices, una con los coeficientes, que se llama la matriz A, otra con las variables, que se llama la matriz X, y otra con los números independientes, que se llama la matriz B. Recordemos que X y B son vectores columna, básicamente tienen n filas y una sola columna, dependiendo del número de ecuaciones que tenemos. Entonces, la matriz de coeficientes es una matriz cuadrada que va a tener n filas por n columnas, porque vamos a tener n ecuaciones con n incógnitas. Entonces, llevamos o hacemos la representación en forma matricial. También recordábamos que los sistemas lineales se podían ubicar o clasificar en tres según la solución que tenían. Entonces, podíamos hablar de que una primera opción era los sistemas consistentes con una única solución, o sea, de que las ecuaciones eran totalmente independientes, quiere decir que cada incógnita tiene su valor único. Otra es un sistema de ecuaciones inconsistentes donde no tenemos solución, no podemos encontrar la solución de ninguna de las incógnitas. Y una tercera posibilidad era que el sistema tuviera infinitas soluciones. A pesar de que es consistente, llegamos a la conclusión de que tenía infinitas soluciones, o sea que cualquier valor para las incógnitas iba a ser posible o iba a ser verdadero para la solución. Y cuando pasa eso, entonces estamos hablando de que las ecuaciones son dependientes. Entonces una ecuación va a depender de la otra. Entonces recordábamos lo que les decía ahorita, la forma general de presentar un sistema de ecuaciones está dado por esta ecuación matricial donde A es la matriz de coeficientes, X es el vector columna de las variables y B es el vector columna de los términos independientes. Entonces, veíamos por acá una generalidad de cómo representar. Entonces, si tenía este sistema de ecuaciones, voy a acercarme un poquito más acá, A1X más A1 2Y más A1 3Z igual a B1, A2 1X más A2 2Y más A2 3Z igual a B2, y A3 1X más A3 2Y más A3 3Z igual a B3. Entonces se representaba en forma matricial así. En la primera tenemos la matriz de coeficientes. Recuerden que este más no es sumando los coeficientes, sino que es el más del el signo, simplemente. Entonces, realmente esos máses no van ahí. Esta es la matriz X, que es la matriz de variables. En este caso, las variables son X, Y y Z. Y la de la matriz B, que está dada por los términos independientes, B1, B2 y B3. Entonces, llaman la primera la matriz A, matriz de coeficientes, la segunda matriz de variables y la otra matriz de constantes o términos independientes. Y les mencionaba en la clase anterior pues, que teníamos varias formas de resolver ese tipo de matrices o resolver como tal el sistema. Entonces veíamos en la clase pasada con la matriz aumentada. Entonces, eliminación gaussiana o método de Gauss se llama ese. Entonces, simplemente cogían una sola matriz y ubicábamos la matriz de coeficientes, una línea punteada, y colocábamos los términos independientes, la matriz de términos independientes, y buscábamos o tratábamos de, bueno, el objetivo es volver la matriz escalonada. Entonces, buscar que los elementos de la diagonal principal sean unos y los que quedan por debajo sean ceros. Entonces, en este ejemplo, este A11, A22 y A33
se volverían unos, y A12, A31 y A32 se volverían ceros. Cuando logro eso, entonces vamos a obtener, acá voy a tener un 0, acá voy a tener un 0 y aquí voy a tener un 1, entonces voy a tener el valor de la primera incógnita, o de la primera, no, de la última. Si estuviera utilizando la de arriba, que es X, Y, Z, entonces aquí me daría que Z es igual al B3, o sea, el número que esté acá. Y si yo ya tengo este valor, lo reemplazo en la segunda, porque aquí voy a tener un 0, un 1, acá voy a tener el 1 que representa la Y, acá voy a tener la Z, que ya sé cuánto vale, entonces simplemente vengo y la reemplazo acá, igualado a un número que está acá. Entonces con estos dos números hago la operación y obtengo el valor de Y, que sería la segunda variable. Y con Z y con Y vengo y reemplazo en la primera y ahí obtengo el valor de la X. Entonces, para este método, entonces lo que tengo que hacer es en una sola matriz colocar la matriz de coeficientes, una línea punteada, la matriz de coeficientes o términos independientes, y a través de operaciones básicas con matrices, como intercambio de filas, como multiplicación o división por una constante k diferente de 0, o por la suma de filas multiplicadas por algún coeficiente o por alguna constante, entonces logro que la diagonal principal se me convierta en unos y que los valores que quedan por debajo de la diagonal principal se me conviertan en ceros. Y cuando logro eso, entonces ya puedo devolverme al mundo de las ecuaciones, ya no en forma matricial, sino a la representación normal de la ecuación y empezar a resolver calculando los valores. Entonces, ese era el primer método que veíamos la clase pasada, el de matriz aumentada o la eliminación gaussiana. Entonces, por acá me daban unos ejemplos. Les decía que si hacía falta una de las variables o de las incógnitas en las ecuaciones, rellenábamos esos espacios con ceros, porque la matriz no puede tener términos, no puede tener huecos, no puede tener vacíos. Entonces, donde haga falta una de las incógnitas, en el caso pues, de que las ecuaciones hagan falta algunas de las incógnitas, las completamos con el cero y trabajamos con ese valor en la matriz de coeficientes. Entonces, para que lo tengan presente y aplicamos pues ese procedimiento. Entonces, eso era lo que veíamos en la clase pasada. Aquí teníamos este ejemplo, entonces aquí quedaba expresada ya y el proceso era simplemente empezar a convertir todo esto en la matriz escalonada, entonces que todos estos de aquí se me volvieran unos y que estos tres de acá se me convirtieran en ceros. Entonces aquí aplicaban el procedimiento para este ejemplo, entonces hallaban la matriz de coeficientes, hallaban la matriz de valores independientes o el vector de valores independientes y lo que les decía aquí, la matriz escalonada, pues entonces la que encontramos con puros ceros debajo de la diagonal principal y en la diagonal principal encontramos puros unos. Y a partir de ella entonces construíamos o encontrábamos el valor de las incógnitas. Entonces, ese es un primer método para la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, es la eliminación gaussiana el que les estoy planteando aquí. Y aquí tenemos entonces el ejemplo. Entonces, tenemos esta matriz aumentada donde tengo los coeficientes, los números que acompañan a las variables y la matriz de términos independientes. Entonces, procedemos a convertir esa matriz de coeficientes en una matriz escalonada, aplicándole entonces diferentes transformaciones o operaciones básicas a las filas, intercambiando filas, sumando filas o multiplicando o dividiendo por alguna constante o por algún número. Entonces, este era el que veíamos en la clase anterior. Vamos a retomar la parte de la matriz inversa que vimos hace unas cuantas clases atrás, que es otro de los métodos que utilizamos. Entonces, recuerden aquí, aplicando ese tipo de operaciones básicas, lo que buscábamos era conseguir o encontrar la matriz escalonada. Entonces, aquí voy pasando estos que la habíamos visto la semana anterior y hasta que llegamos aquí a esta señora, donde la diagonal principal vale unos y los elementos que están por debajo valen ceros. Entonces, esta es la matriz escalonada. Cuando llego a este instante, entonces cambio la expresión o la representación matricial y la vuelvo a convertir a ecuaciones. Entonces, la primera ecuación va a ser 1 por x, o sea, x menos un medio de y menos un medio de z igual a 3 medios. La segunda ecuación va a ser 0x, o sea que no hay x, 1y, o sea de y, más 2 tercios de z igual a 2. Y la última ecuación va a ser 0x, 0y, o sea que estos dos no van a ir,
1z, o sea, z igual a menos 3. Entonces ya sé que z vale menos 3, lo reemplazo aquí y con eso puedo hallar y. Entonces vamos a mirarlo. Devolvemos esa representación matricial, mírenlo, acá está, lo volvemos a ecuaciones matemáticas. Entonces lo que les decía en la primera. Bueno, aquí lo llaman x1, x2 y x3. Entonces x1 menos un medio de x2 menos un medio de x3 igual a 3 medios. Esta es la ecuación número 1. La ecuación 2 es x2, x1 desaparece porque está multiplicado por 0, queda x2 más 2 tercios de x3 igual a 2, segunda ecuación. Y la tercera ecuación es x3, porque estas dos desaparecen, vamos a multiplicar por 0, x1 y x2 desaparecen, x3 igual a menos 3. Esta es la tercera ecuación. Por lo tanto, x3 vale menos 3. Y si x3 vale menos 3, yo lo puedo reemplazar en la segunda ecuación para encontrar el valor de x2. Entonces es lo que me dicen acá. Reemplazamos ese valor en la segunda ecuación y obtenemos x2. Al hacer el despeje y la operación matemática resultante nos da que x2 vale 4. Y teniendo x2 y x3, puedo venir a la primera ecuación y reemplazar los valores aquí. Y solamente me va a quedar una incógnita que es x1, entonces despejamos la variable x1. Y al hacer ese procedimiento, entonces nos damos cuenta de que x1 vale 2. Entonces ya tenemos la solución del sistema de ecuaciones lineales. x1 vale 2, x2 vale 4 y x3 vale menos 3. Lo último es verificar que efectivamente esos valores hacen la ecuación o la igualdad verdadera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues cogemos la ecuación inicial, la que estaba arriba, la primera de todas, con la que arrancamos, y reemplazamos los valores de x1, de x2 y de x3. Y se tiene que cumplir la igualdad matemática. Se resuelven las operaciones y si se cumple la igualdad, entonces podemos decir que esas efectivamente son la solución. Y listo. Entonces ese era el método de eliminación, el método de matriz aumentada. Bueno, vamos a mirar el método número 3, que es el de la matriz inversa. Les dije que habían 4 métodos, vamos a trabajar solamente con 2. Entonces ya había adelantado parte de la matriz inversa porque ya les había explicado cómo se calcula la matriz inversa. Entonces vamos a mirarlo nuevamente acá, ya en la aplicación de soluciones de sistemas de ecuaciones lineales, utilizando entonces para este caso la matriz inversa. Entonces vamos a mirarla por aquí. La número 3, por acá la tengo. Bueno, creo que dado el siguiente sistema homogéneo, estamos para abajo. Segundo método que es Gauss-Jordan, este no lo vamos a trabajar, es muy similar al anterior. Me genera los mismos resultados. Recuerden, como les decía ahora 8 días, cualquiera de los métodos que utilice me tiene que producir exactamente los mismos resultados. Entonces, no importa cuál mecanismo, cuál estrategia utilice, debo de llegar a los mismos resultados. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces acá está el tercer método, que es el de la matriz inversa. Ya habíamos visto la definición de lo que era una matriz inversa, ya habíamos visto cómo se calculaba. Recordemos simplemente que coloco la matriz aquí, coloco una línea punteada y enseguida coloco la matriz idéntica del mismo orden o del mismo tamaño y empiezo a aplicarle transformaciones a partir de operaciones básicas como las que les mencioné ahorita, intercambio de filas, multiplicar una fila por una constante o sumar dos filas, y el objetivo es que en la parte izquierda quede la idéntica y lo que quede en la derecha se va a llamar la matriz inversa. Entonces, se cumplía la propiedad pues de que si multiplico la matriz por la matriz inversa me va a dar la idéntica, y teniendo en cuenta esa característica o esas propiedades, entonces lo puedo aplicar o lo puedo utilizar para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces aquí están los ejemplos de matriz inversa que ya los vimos. Entonces simplemente vamos a mirar acá el segundo bloque que me habla o que me hace referencia a la solución de sistemas de ecuaciones utilizando la inversa. Entonces acá está, este es el pedacito que necesito. Entonces, ¿cómo aplico la inversa para la solución de una ecuación matricial o un sistema de ecuaciones lineales? Pues esta es la ecuación matricial del sistema, AX igual a B. Esta es la matriz de coeficientes, esta es la de variables y esta es la de términos independientes. Entonces, yo necesito eliminar la A de acá para que me quede la X solita.
Si fuera álgebra convencional, diría que paso la A al otro lado a dividir. Sería una opción. Recuerden que la división no está habilitada como tal como operación básica, pero sí podría hacer la estrategia y me queda más o menos análogo a eso utilizando la inversa. ¿Por qué? Porque si yo multiplico al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación por la inversa de A, miremos lo que pasa. Entonces me va a quedar A a la menos 1 por A por X igual a la menos 1 por B. Recuerden que lo que hago en un lado lo hago en el otro lado. Y recuerden que a la menos 1 por a me da la idéntica. Entonces yo reemplazo esa idéntica por estas dos. Entonces me queda la idéntica por X igual a la menos 1 por B. Pero resulta que cualquier matriz multiplicada por la idéntica de su mismo orden me da la misma matriz. Es como si multiplicara un número por uno. Me da el mismo número. Entonces, yo podría reemplazar esta multiplicación de la idéntica por X simplemente por X. Y al otro lado me queda A a la menos 1, o sea, la inversa de A, multiplicado por B. Esta es la fórmula general y así obtengo, recuerden que estas son los valores o las incógnitas, entonces así obtengo las incógnitas, porque aquí tengo números y acá también tengo números. Simplemente tengo que primero calcular la inversa de A y el resultado de la inversa multiplicarlo por el vector o la matriz vector columna de términos independientes. Y una vez resuelva la multiplicación, vamos a encontrar unos valores numéricos que me van a representar los valores de cada una de las incógnitas. Entonces, este es otro método para resolver sistemas de ecuaciones lineales de orden o tamaño n por n utilizando técnicas matriciales. Como ya habíamos visto lo de la inversa, entonces pues ya voy a ir un poquitico más rápido en el cálculo ahorita que miremos el ejemplo. Entonces, recuerden, tengan en cuenta, esta es la fórmula o la expresión general. Esta es la demostración de que efectivamente se cumple. Entonces, X, o sea, la matriz o el vector de incógnitas o valores desconocidos o variables, es igual al producto de la inversa de la matriz de coeficientes por la matriz o el vector columna de términos independientes. Entonces, simplemente haciendo esta multiplicación obtenemos los valores de las incógnitas. Pero pues previamente tengo que haber calculado la inversa de la matriz de coeficientes. Esa es la fórmula general. Entonces, miremoslo por acá con algunos ejemplos. Entonces me dan el siguiente sistema de ecuaciones lineales 3 por 3. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Entonces, la primera ecuación x1 menos 2x3, aquí falta la x2 igual a 1. Aquí sí están las 3, x1 más 2 veces x2 menos 10 veces x3 es igual a menos 1. Y en la tercera también están las 3, 4x1 menos 2x2 más x3 es igual a 2. Recuerden que como aquí falta la variable x2, la completo en la matriz de coeficientes con un 0. Entonces, extraemos la matriz de coeficientes. 1, 0 y menos 2 en la primera fila. La segunda fila es 1, 2, menos 10. 1, 2, menos 10. Y la tercera, 4 menos 2, 1. 4 menos 2, 1. Listo, entonces ya tengo la primera matriz, que es A, la matriz de coeficientes. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente vamos a calcular la inversa de esa matriz. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos la matriz aumentada con la matriz idéntica de orden 3. Entonces, en la parte derecha le aumentamos a la matriz de coeficientes a la idéntica. Y empezamos a hacer las transformaciones de forma tal que aquí me quede la idéntica y lo que me quede en este lado se va a llamar la inversa de A. Entonces, recuerden, el procedimiento es primero que este sea 1 y después de tener ese en 1, estos dos en 0. Después que este sea 1 y después de tener ese en 1, el de arriba y el de abajo sean 0. Y por último, que el último sea 1 y cuando tenga eso en 1, los dos de arriba los vuelvo 0. Cuando aquí me vuelva la idéntica en ese orden, vamos por columna de izquierda a derecha. Cuando lo logre conseguir, he hecho el procedimiento. Entonces, aquí de inmediato podemos identificar que este vale 1, entonces no tengo que hacerle nada. Ya está en 1. Entonces no tengo que hacerle ninguna transformación. Entonces, no tengo ningún problema ahí. Teniéndolo en 1, entonces ya puedo adelantarme un poquito. Si este ya vale 1, entonces voy a convertir este en 0. ¿Cómo? Simplemente voy a coger a F2 y le voy a restar F1. Porque 1 menos 1 me va a dar 0. Entonces me va a quedar el 0 acá. Y de una vez voy a volver este 4 un 0. ¿Cómo? Cogiendo a F3 y restándole 4 veces F1. Entonces
es lo que me indican acá en las operaciones que vamos a realizar. F1 se queda igual, ya está en 1, no le hago nada. A F2 le voy a restar F1, lo coloco en F2 para que me dé 0 el primer elemento. Y a F3 le vamos a restar 4 veces F1 y guardamos el valor en F3. Al hacer ese procedimiento o ese trabajo de conversión ahí, entonces acá tenemos la expansión de la primera fila, queda igualita. La segunda me va a quedar 1 menos 1, 2 menos 0, menos 10 menos 2. Miren que estoy trabajando 1 menos 1, 2 menos 0, menos 10 menos 2, 0 menos 1, 1 menos 0 y 0 menos 0. Pues eso es lo que tengo en la segunda fila. Y en la tercera fila voy a tener 4 menos 4 veces 1, menos 2 menos 4 veces 0, 1 menos 4 veces menos 2, 0 menos 4 veces 1, 0 menos 4 veces 0 y 1 menos 4 veces 0, que es lo que tengo acá en la tercera fila. Resolvemos las operaciones matemáticas ahí planteadas, entonces obtenemos al final que ya el primer elemento vale 1 y los otros dos valen 0. Ya cumplí con la primera columna. Al hacer esas operaciones, pues estos son los resultados que obtenemos por acá. Listo. Cumplí con la primera columna, ahora me voy a trabajar sobre la segunda. ¿Ves? Este de la mitad lo convierto en 1 y el de arriba ya vale 0, entonces no tengo que hacer nada. Y el de abajo vale menos 2, lo voy a convertir a 0. Pero primero voy a convertir este señor en 1. Para convertirlo en 1, entonces debo de dividirlo entre 2, porque aquí el número es 2. Entonces lo divido entre él mismo. Entonces, inicialmente voy a dividir toda la fila 2 entre 2. Y la fila 1 y la fila 3 se quedan igualitas, no tienen ningún cambio. Entonces, acá tenemos eso. F1 es igual a F1, F2 es igual a F2 sobre 2 o a F2 por un medio, que es lo mismo que dividir F2 entre 2, y F3 es igual a F3. Entonces, miremoslo aquí en la representación. Aquí nos vuelven y nos ponen la matriz, y la primera fila y la tercera quedan iguales. La que cambia es la segunda. Un medio por 0, un medio por 2, un medio por menos 8, un medio por menos 1, un medio por 1 y un medio por 0. Resolvemos la operación matemática, la primera y la tercera quedan iguales. Un medio por 0 me da 0, un medio por 2 me da 2 medios, un medio por menos 8 me da menos 8 medios, un medio por menos 1 me da menos 1 medio, un medio por 1 me da 1 medio y un medio por 0 me da 0. Entonces resolvemos y nos queda listo el 1 acá, que era lo que queríamos, y aquí pues se me modifican estos valores. Teniendo el 1 aquí, entonces el procedimiento a seguir es convertir este a 0, pero ya vale 0, entonces no le tengo que hacer nada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es convertir este en 0. ¿Cómo logro convertir este en 0? Entonces voy a jugar con la F2. A la F3, como este está negativo, le voy a sumar 2 veces la F2 para que me cancele este de acá y me quede en 0. Entonces, la F1 queda igual, la F2 queda igual, pero la F3 va a ser igual a la F3 más 2 veces la F2. Entonces, simplemente las dos primeras quedan igual, entonces no les hago ningún cambio, quedan tal cual. Y a la tercera le voy a sumar 2 veces la F2. Entonces, 0 más 2 veces 0, menos 2 más 2 veces 1, 9 más 2 veces menos 4, menos 4 más 2 veces 1 medio, 0 más 2 veces 1 medio y 1 más 2 veces 0. Eso es lo que tenemos por acá en la parte de abajo. Entonces, son estos. Simplemente resolvemos las operaciones matemáticas y vamos a obtener entonces al final que ya la segunda columna entonces queda en su forma estándar, como tiene que quedar. Ya solamente nos queda trabajar sobre la tercera. Miren que se ha ido cambiando, modificando la de la derecha. Listo. Una vez tenemos la primera y la segunda listas, vamos a la tercera. En la tercera debo devolver este último un 1. Ya está en 1, entonces no tengo que hacerle nada. Y luego convertir estas dos de arriba en 0. Como este ya vale 1, no le tengo que hacer nada. Entonces voy a hacerle a la 1 y a la 2 para volver estos ceros. Entonces juego como comodín o como carta secreta o como con instrumento de arma secreta este 1 de acá. ¿Cómo convierto la fila 1, de aquí en 0? Entonces, como aquí está negativo, le voy a sumar 2 veces
la F3. Entonces, sumándole 2 veces la F3 a esta, esto me vuelve 0. ¿Y cómo convierto esto a 0? Sumándole 4 veces la F3 a esto, se me vuelve 0. Entonces, esas son las operaciones que voy a hacer. A la F3 no le hago nada, queda igualita. Entonces, la F1 va a ser igual a la F1 más 2 veces la F3. La F2 va a ser igual a F2 más 4 veces la F3. Y F3 queda igualita, no le pasa nada. Entonces, acá está la matriz y acá está ya aplicándole las operaciones. Entonces, para la primera, 1 más 2 veces 0. Perdón, está acá. 1 más 2 veces 0. Para la siguiente, 0 más 2 veces 0. Para la siguiente, menos 2 más 2 veces 1. Para la siguiente, 1 más 2 veces menos 5. Para la siguiente, 0 más 2 veces 1. Y para la última, 0 más 2 veces 1. Eso es lo que tenemos acá en esta primera línea. Para la segunda línea, 0 más 4 veces 0. 1 más 4 veces 0. Menos 4 más 4 veces 1. Menos 1 medio más 4 veces menos 5. 1 medio más 4 veces 1 y 0 más 4 veces 1. Eso es lo que tengo acá en la segunda línea. Y la tercera queda igualita, no se le hace ningún cambio. Entonces, multiplicamos y hacemos las sumas y restas pertinentes y entonces obtenemos finalmente que la tercera columna se convierte como la queríamos, los dos primeros elementos 0 y el último en 1, y si observan la parte izquierda de la matriz, ya tenemos la idéntica en la parte izquierda, por lo tanto, estos que están acá conforman la matriz inversa de A, o sea, la inversa de los coeficientes. Entonces, simplemente aquí escribimos que la inversa de A, o sea, A a la menos 1, es igual a esta matriz, o sea, estos elementos que quedaron aquí. Teniendo la inversa, entonces, ¿qué hago? Voy a la fórmula general que les mostraba ahora arriba, aquí simplemente me lo demuestran, que A por A a la menos 1 da la idéntica, no hay necesidad de hacerlo. Y aquí quedó faltando ese pedacito. Ah, no, aquí está. Venimos a la fórmula general para resolver el sistema. Ya tengo A a la menos 1, B la tengo desde arriba cuando me dieron el sistema. Entonces simplemente vamos a multiplicar. Entonces voy a reemplazar A a la menos 1, que fue la que acabé de encontrar ahí arriba. La voy a multiplicar por B, que vale 1 menos 1 y 2. Vamos a devolvernos un poquitico al sistema inicial o al sistema original para comprobar que efectivamente esos eran, mirenlo, acá está. Entonces B vale 1 menos 1 y 2. Esos son los coeficientes que están allá. Entonces simplemente lo vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces aquí tengo 1 menos 1 y 2 y ya tengo la inversa. Entonces venimos y reemplazamos. Vamos a decir que x es igual a la menos 1 por b. Y como las variables o las incógnitas eran x1, x2, x3, entonces las escribimos ahí. Esta es la inversa que calculamos y esta es b. Hacemos la multiplicación, ya sabemos cómo se multiplica, entonces menos 9 por 1, más 2 por menos 1, más 2 por 2, es el primer elemento. El segundo elemento es menos 41 medios por 1, más 9 medios por menos 1, más 4 por 2, es el segundo elemento. Y el tercer elemento es menos 5 por 1, más 1 por menos 1, más 1 por 2, y ese es el tercer elemento. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Resolvemos las multiplicaciones y hacemos las sumas y restas pertinentes y finalmente todo eso se nos reduce a que el primer valor es menos 7, el segundo menos 17 y el último menos 4. Aquí ya tengo un valor numérico que queda igualado a las variables. Entonces, x1, x2 y x3 son iguales a menos 7, menos 17 y menos 4. Quiere decir, por lo tanto, que x1 vale menos 7, que x2 vale menos 17 y que x3 vale menos 4. ¿Cómo sabemos si eso quedó bueno o quedó malo? Pues simplemente tengo que ir a las ecuaciones originales, miren acá está la respuesta de lo que les decía, ir a las tres ecuaciones originales, miren acá está, estas eran las que estaban ahí arriba, y reemplazar los valores de x1, x2 y x3. Entonces la primera ecuación era x1 menos 2x3 igual a 1. Reemplazo el valor de x1 y de x3 y se tiene que cumplir la igualdad. x1 vale menos 7,
menos 2 veces x3 que vale menos 4. Entonces, menos 2 por menos 4 da 8 positivos. Y a 8 positivos le quitamos 7 negativos o le restamos 7, pues me va a dar 1. Por lo tanto, 1 es igual a 1. Entonces, la primera ecuación se cumple. Pero no es suficiente con que se cumpla en la primera, se tiene que cumplir en las tres. Entonces me voy para la segunda. La segunda era x1 más 2 veces x2 menos 10 veces x3 igual a menos 1. Entonces reemplazo las incógnitas. X1 vale menos 7, más 2 veces x2 que vale menos 17, menos 10 veces x3 que vale menos 4. Eso tiene que ser igual a 1 a menos 1. Perdón, acá dice menos 1. Aquí le quedó faltando el menos. Tiene que ser igual a menos 1. Aquí le quedó faltando. Entonces, menos 7 queda igualito. 2 por menos 17 da menos 34. Y menos 10 por menos 4 da 40 positivos. Al sumar todo esto, entonces vamos a obtener que eso tiene que ser igual a menos 1, ¿no? A 40 le voy a quitar 34, me van a quedar 6, y a 6 le voy a quitar 7, me van a quedar menos 1. Por lo tanto, menos 1 es igual a menos 1, lo que quiere decir que en la segunda ecuación también se cumple la igualdad. Entonces ya cumplí con 2, pero no es suficiente con 2, tiene que cumplirse en las 3. Entonces vengo a la tercera, 4x1 menos 2x2 más x3 tienen que ser iguales a 2. Reemplazo los valores. 4 por menos 7 que vale x1, menos 2 por menos 17 que vale x2, más x3 que vale menos 4. Y eso tiene que ser igual a 2. Multiplico. Entonces, el 4 por menos 7 da menos 28, menos 2 por menos 17 da 34 positivos y menos 4. De 34 le quitamos 28, me quedan 6, y a 6 le quito 4, me quedan 2. Por lo tanto, 2 es igual a 2. O sea que también se cumple la igualdad y ahora sí se cumplen las 3. Por lo tanto, ya podemos afirmar que efectivamente estos tres valores son los valores de las incógnitas. Y ese es el procedimiento para calcular o para solucionar más bien un sistema de ecuaciones lineales utilizando la matriz inversa. Entonces miren qué se hizo. Primero identificamos quién es A, la matriz de coeficientes, luego calculamos la inversa de esa matriz y una vez tenemos la inversa, multiplicamos la inversa por la matriz de coeficientes o la matriz de términos independientes o la matriz de constantes o términos independientes. Y cuando tenemos lista la multiplicación, entonces simplemente la igualamos con las incógnitas y encontramos cuáles son. Y podemos verificar. Miremos este segundo ejemplo que aparece por acá utilizando la matriz inversa. Entonces, las variables esta vez se llaman x, y, z. La matriz de coeficientes va a ser 2, 1 y 1, menos 1, 3, menos 1 y 1, menos 1, 1. Abajo está. Procedemos a sacar la inversa, entonces le anexamos a esta la idéntica de orden 3 y procedemos a aplicarle transformaciones a esta señora para volverla en la idéntica. Entonces, la primera tarea es volver este 1, pero ya es 1. La segunda tarea es volver estos dos de abajo en ceros. Si yo cojo la fila 1 y le sumo la fila 2, esto me va a dar 0. Si yo cojo la fila 2 y le resto dos veces la 1, esto se me va a volver 0. Entonces, esas son las transformaciones iniciales que tengo que hacer. Entonces, miren que F1 queda igual a F1, F2 va a ser igual a F2 más F1, y F3 va a ser igual a F3 menos 2 veces F1. Entonces, acá están las matrices y simplemente hacemos ese procedimiento. F1 quedó igual. Vamos a coger F2 y le sumamos F1. Entonces, menos 1 más 1, 3 más menos 1, menos 1 más 1, 0 más 1, 1 más 0 y 0 más 0. Eso es lo que tenemos en la segunda línea. Y en la tercera línea tenemos F3 menos 2 veces F1. Entonces 2 menos 2 veces 1, 1 menos 2 veces menos 1, 1 menos 2 veces 1, 0 menos 2 veces 1, 0 menos 2 veces 0 y 1 menos 2 veces 0. Eso es lo que tenemos acá en esta tercera línea o en esta tercera fila. Resolvemos las operaciones matemáticas y entonces logramos la primera columna, 1, 0, 0. Y acá se empezó a transformar la matriz de la derecha. Ahora vamos a trabajar con la segunda columna. Entonces, primer paso, convertir esto a 1. ¿Cómo lo convierto a 1? Dividiéndolo entre 2. Entonces,
voy a dividir toda la fila 2 entre 2 y la 1 y la 3 quedan iguales. Entonces, el procedimiento consiste en dividir o multiplicar con la fila 2 por 1/2 o dividir entre 2, que es lo mismo. Y las otras dos quedan igual. Entonces queda 1/2 por 0, 2 por 1/2 o 1/2 por 2, 1/2 por 0, 1/2 por 1, 1/2 por 1 y 1/2 por 0. Es lo que tenemos acá. Entonces resolvemos la operación matemática y llegamos acá, a que este se volvió 1. Ahora tengo que volver este 0 y este 0. Para volver este 0, entonces voy a coger F1 y le voy a sumar F2. Cuando sumo estos dos le da 0. Y para volver este 0, voy a coger F3 y le voy a restar 3 veces la F2. Entonces, la F1, aquí primero elimina la F3, luego eliminar la F1. La F1 van a hacerlo independiente. Ahí me lo estaba planteando. Ah, no, ahí se equivocaron. Aquí lo hicieron ya directo. Es lo que le estaba diciendo. Aquí en este cuadrito, aquí era F1 igual a F1 más F2. Y F3 igual a F3 menos 3 veces F2. Entonces, aquí en el cuadrito lo tragaron, pero aquí sí lo hicieron. Aquí sí hicieron la suma. Entonces, acá están sumando la F1 con la F2. Entonces quedaría menos 1 más, bueno, 1 más 0, menos 1 más 1, 1 más 0, 1 más 1/2, 0 más 1/2 y 0 más 0. Lo tenemos en la primera línea. La segunda línea queda igual y la tercera va a ser igual a 0 menos 3 veces 0, 3 menos 3 veces 1, menos 1 menos 3 veces 0, menos 2 menos 3 veces 1/2, 0 menos 3 veces 1/2 y 1 menos 3 veces 0. Es lo que tenemos acá. Resolvemos esas ecuaciones o esas operaciones, perdón, y obtenemos que ya se cumplió la segunda columna. Entonces, ahora la tarea es convertir la tercera columna. Este tengo que volverlo a 1 y vale menos 1. Entonces voy a multiplicar toda la fila 3 por menos 1. Y listo, se acaba el problema. ¿Qué significa multiplicar por menos 1? Cambiarle todos los signos. Entonces, la primera y la segunda quedan iguales, pero la tercera le cambio los signos. Entonces va a quedar 0, porque 0 pues no tiene signo, 0, más 1, más 7 medios, más 3 medios, menos 1. Ese es el resultado acá. 1, 7 medios, 3 medios, menos 1. Al multiplicar por menos 1. Y finalmente necesito volver esto un 0, perdón. Entonces, a F1 le voy a restar F3. Es la última operación. Entonces, F1 menos F3. Y listo. Entonces, acá aplicamos la operación F1 menos F3 y este se me convierte en 0 y ya se cumplió con eso y obtenemos la matriz inversa en la parte derecha. Ya me va a cortar por aquí, entonces miremoslo aquí finalmente. Entonces, ya terminamos y vuelvo y me conecto otros 10 minuticos para mostrarle cómo lo hago en Excel de una manera más rápida. Listo. Entonces, para que no me van a perder. Tengo la inversa, simplemente vengo y la multiplico por la matriz de coeficientes. Entonces, tengo la inversa, ahí verifican que se cumple. Acá tengo la inversa, la multiplico por la matriz de coeficientes. Y al hacer la multiplicación y resolver las operaciones, me da que x vale menos 5, y vale 2 y z vale 7. Y entonces verificamos simplemente reemplazando esos valores en las ecuaciones originales y listo, pare de contar. Bueno, entonces ya se va a cortar aquí, ya regresamos otros 15 minuticos, 10 minuticos, les muestro